Bueno, antes de ir... Los narcotraficantes somos nosotros. Sí, exactamente. Voy con José Hernández directamente porque Estados Unidos puede decir algo allá en el Medio Oriente. Sin embargo, acá no tiene poder. Quedó muy mal parado Estados Unidos con esto, José. ¿Qué pasó? Bueno, hay varias cosas. Una, hay una inmunidad diplomática, que hay revisión o no hay revisión, o la situación fue como fue. Lo cierto del caso es que el señor ahorita está en Venezuela. Lo pusieron preso el jueves en la madrugada y ya el jueves se esperaba que hubiera una serie de situaciones. Se desellaron unos juicios que hay aquí en los Estados Unidos. Uno de los juicios se hizo más o menos público. Debe haber otro juicio. Y este señor, nadie ha dicho que no es narcotraficante, salvando a Nicolás Maduro, que tampoco lo dijo, simplemente nos acusó a nosotros de alguna manera de serlo, pero no dijo que él no era, porque ya es muy difícil hacer la cuestión. Ok, 2 puntos. La inmunidad política, diplomática, como usted me estaba diciendo, es temporal y lo expulsaron del país. Lo expulsaron del país y ahí hay 3 cosas. Una, él le dieron su credencial el 23 de enero. Del 23 de enero hasta el 23 de julio no le habían dado la aprobación de esa credencial. Okay. O sea, Venezuela había emitido la solicitud de lo que se llama un exequatur, que es la inmunidad territorial que le da en la cuestión, en este caso en Aruba. Esa nunca se ratificó. Esa nunca se ratificó. Okay. Ellos se acogieron a la idea de que hay una temporalidad por la proximidad de los países y de los cónsules para que tuvieran ese tema. Pero entonces los Estados Unidos perdió tiempo desde enero. No es que perdió tiempo o no perdió tiempo, es que en este caso el gobierno de Venezuela se movió con mucha fuerza junto con la Shell, junto con otros países del mundo relacionados con el halo y estas cosas, y le pidieron al gobierno de Aruba y de entonces Holanda Maduro se anotó un punto diplomáticamente y los Estados Unidos perdió. Yo no creo que se haya anotado un punto diplomáticamente, porque tiene un tipo que lo mandó de cónsul y se lo devolvieron. Aparte de eso, tiene una situación... Pero el tratado de extradición... Bueno, pero para dentro del país, él queda ahora como Fidel cuando convertía los reveses en victoria. O sea, es una victoria ahora cacareada y toda Venezuela anda celebrando. Más allá de que tú conviertas o no los reveses en victoria, tú tienes un señor que está acusado de narcotráfico, un señor que tiene una situación muy complicada y para quien va a ser mucho más difícil salir de Venezuela. Maduro no solamente dijo que no era narcotraficante, dijo que este hombre había entregado a Estados Unidos y a Colombia más de 70 narcotraficantes. O sea, que este hombre era un hombre honorable que había trabajado a favor de más de 70 narcotraficantes, y también aparece en la lista de las cosas de los discos duros de Gabriel Reyes, que aparece en innumerables casos específicamente que está relacionado con el asesinato del último gran capo de la droga colombiana, pero ya Wilber no lo van a Jabón, dejar salir más del país. O sea, esa información se perdió. Allá hay 2 cosas más. El hecho de que haya pasado 3 días en una cárcel no quiere decir que no hayan hecho contacto con él, por un lado. A lo mejor no lo hicieron, es verdad, pero es posible que lo hayan hecho. Y 2, ¿cómo haces tú con un tipo que ya tú habías logrado sacar de la nomenclatura y que es un tipo bastante complicado, porque es un tipo que maneja mucha inteligencia, y lo vas a tener que volver a tener? Y además ahora lo vas a tener, tú dijiste que era un héroe nacional. ¿Cómo haces para mover eso? A ver, el punto aquí es, como dice José, las cartas credenciales cuando se presentan, usted tiene que esperar la aprobación, la inmunidad. Que debía ser rápida y no fue. Que debía ser y no fue. El proceso se demoró. Ahí fue ganando tiempo el gobierno porque él fue entrando y saliendo a Aruba bajo perfil. Es decir, con un bajo perfil, sin todavía ni Aruba ni Estados Unidos supiera que él iba a ser el cónsul de Venezuela en ese país. No, lo sabían, pero no tenían, no se había oficializado. Claro, la inmunidad es clasificatoria, es decir, el embajador tiene una inmunidad, el cónsul tiene otra, los diplomáticos tienen otra. Exacto. Ahora, ¿qué está pasando con esto? No será un triunfo político, pero sí es una victoria, digo, no será una victoria diplomática, pero es una victoria política de Venezuela. Anoche opositores... Una victoria política, yo te acepto que sea de Maduro, no de Venezuela. No, de Maduro, del régimen. Venezuela queda muy mal como país, lamentablemente, en esta situación. Y no es el caso de que todos los venezolanos, pues nosotros no somos... Claro, no, José, te estoy hablando, yo te estoy explicando que para la campaña de Maduro, para el fin ideológico, para vencer el sistema, esto es una victoria. Yo escuchaba anoche a Colina, que Colina decía, es un golpe para la oposición. ¿Por qué? Porque todos alquilamos balcones para amanecer hoy a la espera de que trajeran al pollo, el juicio es un narcotraficante. Es decir, la oposición empezó a tirar... Ahora, ¿qué pasa? Pero la oposición como oposición no tuvo una postura oficial en relación con este caso. ¿Y los periódicos qué estaban diciendo? Los periódicos en Venezuela queda un solo periódico que no comprado por el gobierno. Espérate, a ver, voy uno por uno.
Pero a mí me llama la atención, si yo contabilizo las palabras que ha dicho usted, las palabras que ha dicho Huberto Mario, para tratar de darle vueltas a un meollo que está claro, que Venezuela es un narcoestado y que el chavismo se mantiene a cuenta de la droga que saca por Colombia. Nadie ha dicho que no a eso. Bueno, pero entonces, ¿para qué darle tanto vuelta? Maduro es un narcotraficante, Venezuela es un narcoestado y Estados Unidos ha demostrado tener el gobierno más débil en la historia, porque la única vez que un presidente ha perdido protagonismo y se ha dejado robar la presión y la potencia mundial por Putin y por Maduro y se ha dejado que los chantajeen en la cara es el que tenemos ahora. Mira, Giovanni, perdieron el testigo principal que tenían. Agarraron a los americanos con los pantalones bajitos. Ok, perdieron tiempo. Pero hay una cosa aquí. Si vamos a hablar de presión, aunque ninguno de nosotros estaba allí, presionó La Habana, presionó Caracas. ¿Cómo? Holanda tiene muchos negocios en Caracas, en Venezuela. Holanda tiene negocios. La compañía de Holanda es Shell. Shell es la gran compañía. Si ustedes quieren hacer... Bueno, ahí hubo presión entonces, ¿no? Holanda, pero lo que no sabemos, o lo que no saben muchos que nos están mirando, cuando comenzó el periodo especial en Cuba, Holanda le vendió las 4 escopetas que tiene Cuba y los 4 tanques de guerra cuando se cayó el muro de Berlín. Cuba ha sido el número 1 chantajeando. Estoy seguro que le dijo Holanda, no te pago. Claro. Sácame ese hombre de allí, no pago lo que te debo. Yo no puedo saber lo que dijo Cuba, lo que dejó de decir Cuba. Lo que sí yo quiero decir es lo siguiente. Cuando un embajador se presenta, el señor embajador tiene un placement que le da el gobierno de ese país. A ese señor, el embajador no se le puede tocar. No. Si usted no tiene el placement, usted no puede presentar cartas credenciales. Pero él las presentó. Un momentito. Si usted no tiene placement, me permite, mire, si usted no tiene placement, usted no presenta cartas credenciales. Primero no es embajador. No es embajador, es cónsul. Ahora esa es la historia. Usted puede tener un cónsul. Usted puede tener un cónsul. Porque no fue ratificado. Siempre y cuando usted mande una carta al gobierno que lo representa primeramente, después usted lo detiene. Ahí hay un problema. A la hora de la no se violó lo que es el contrato de extradición. No conozco tanto los artículos 41 y 49 de la Convención de Viena, que son los que tratan los temas consulares y todo el tipo de inmunidades que hay dentro de ese proceso. No es una inmunidad completa, hay una inmunidad por específica. Eso le estoy explicando que lo primero... Aparte de eso, esa inmunidad específica global se cumple exactamente cuando el gobierno acepta la solicitud del gobierno que está pidiendo. ¿No fue cónsul nunca? Señor, pero había lo que dice el gobierno holandés, ¿en qué se ampara? En que hay una supuesta representatividad en el hecho por haber estado. Que no fue detenido exactamente con los cánones establecidos. Mira, o sea que se violó lo que fue la forma de detenerlo. Sí, se violó. Independientemente de eso, aquí hubo, y el gobierno de Estados Unidos lo hizo una declaración hoy que dice que está seguro que Cuba y Caracas presionó, manipuló o chantajeó al gobierno de Aruba. No sabemos cómo, para que liberaran al pollo Caracas. Holanda tiene 82 estaciones de Darmex, de la empresa esta que construye los barcos. Y esto, en el mundo entero. Pero tiene una de las más importantes en la playa del Caney, en Santiago de Cuba, que le da servicio a Venezuela y varios países latinoamericanos. Ahí es donde se esconde la droga que Cuba supuestamente eliminaba en la antillana de acero. Pero si Estados Unidos tiene experiencia y quiere lograr ese testigo, ¿por qué entonces no se dio cuenta de este problema? Que había conexión, que había presión y que tenía que habérselo traído para acá enseguida. Porque le dieron 60 días a Estados Unidos para poder decidir. Y yo dije en televisión que 60 días era mucho, que 7 días era mucho, porque conociendo a Cuba y a Caracas, sabía que es que a mucha gente le interesa los petrodólares, los pocos que le quedan a Venezuela, y nadie quiere jugar con eso. Aquí todo el mundo sabe por qué no le pasó nada cuando se descubrió 1.3 toneladas que llegaron de Caracas a París. ¿Qué pasó? ¿Por qué seguimos con inmunidad? ¿Por qué seguimos con todo? Estados Unidos perdió la oportunidad. Ahora sabes lo que pasa, y tú lo sabes bien, que ahora si Estados Unidos avanza en la investigación y por alguna casualidad de la vida hay algo que engancha o que lleva a este general, van a hacer como Ochoa, le van a hacer un juicio en Caracas, lo van a fusilar y van a decir la responsabilidad y se va a ir para las cuentas de Maduro. A ver, José, que se tiene que ir. Y yo quiero saber todavía si se violó el tratado de extradición o no. Ahí hay varias cosas. Uno, el tratado de extradición entre Holanda y Estados Unidos habría que leerlo. Yo no lo conozco. El señor es abogado, sabe más de eso que yo. Él está diciendo que se violó el acuerdo de Ginebra de alguna manera, en la manera como se detuvo. La manera que se detuvo la persona. Pero habría que pensarlo. En este caso, el narcotráfico no debería tener inmunidad, como no la tiene el terrorismo, como no la tiene otro tipo de crímenes. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo
y quiero poner la cuestión en perspectiva. Aquí todo el mundo dice que el estadio de los Marlins, para hablar de otra cosa, costó muchísimo dinero, pero costó 600 millones de dólares, 500 millones de dólares. Una cosa así por el estilo. Los chinos le prestaron a Venezuela en los últimos 4 años 102 mil millones de dólares. 200 estadios de los Marlins. Y no hay ni una escuela en Venezuela. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema, que tú tienes un país que es un narcoestado, que tiene una serie de situaciones donde la gente no puede vivir, que tiene presos políticos que no debería tener y que tiene escasez, inflación, inseguridad, y donde no deberían estar ocurriendo las cosas, y además no deberíamos estar teniendo de héroe a un señor que es narcotraficante. Y tiene un gobierno de Estados Unidos flojo, y tiene un gobierno de Estados Unidos débil. Nos tenemos que ir a pausa a ver si esto obviamente pique si extiende. Me gustaría que volviera otro día para seguir a ver qué pasa con Carvajal. Nos vamos a pausa y vamos ahora con la decisión de la jueza Yesel, que dijo que sí, que se podían casar en Miami-Dade, y Pam Bondi está apelando. Pausa y volvemos.